Bueno, acerca de mí, yo soy cubano, nací en La Habana y me vine para acá, para los Estados Unidos a finales del 2010 y con un estado de refugiado político me vine solo, dejé a mi familia en Cuba y entonces cuando llegué aquí a los Estados Unidos no sabía inglés y empecé a estudiar aquí en Manhood Community College, empecé a tomar clases de inglés, después que terminé mis clases de inglés empecé a tomar clases regulares porque mi objetivo es ir a la escuela de medicina y, y entonces también mi objetivo era irme a una Ivy League School. Mi objetivo era entrar en lo mismo en Stanford, en Harvard, en alguna de estas universidades y bueno, por eso es que estoy haciendo este video porque quiero inspirarlo y quiero darles la motivación para aplicar a estas universidades. Gracias. Yeah. Cuando empecé la aplicación del el Common App, primero que todo esto no es mi cultura, yo no sé cómo funcionan las cosas, las aplicaciones, jamás nunca había aplicado a escuelas. Es primera vez que estuve expuesto a este tipo de proceso y la primera vez que fui a la website y puse commonapp.org fue bien confuso, bien, ¿cómo decir? Bien overwhelming, bien cuando empecé el proceso fue bien confuso porque había mucha información que yo nunca sabía que, que me fueran a preguntar eso. Entonces, lo primero que hice, como cualquier cosa que uno haría en la vida que no conoce, solamente le miré por arriba, como que me familiaricé con el proceso, con las preguntas y lo que hice fue empezar a contestar lo más fácil, ver sobre mi nombre, mi dirección, toda la información básica, la información personal y ya después con el tiempo me fui familiarizando más y vi cómo, cuáles eran los papeles que necesitaba, los documentos y siempre está internet. En internet siempre uno puede buscar en Google si tiene alguna pregunta o si no llamen a la escuela. La escuela siempre va a ser la entidad que le va a dar la información más correcta. Y bueno, eso es todo. So, sí, nunca, yo creo que el proceso de escribir los ensayos fue el más difícil el más difícil de la aplicación. Primero que todo porque solamente yo he estado aquí en los Estados Unidos 2 años y medio y el inglés no es mi idioma nativo. Entonces fue un poco difícil para mí escribir los ensayos. También estaba trabajando, tenía 2 trabajos, estaba viniendo a la escuela full time y no fue fácil. Pero bueno, fue un proceso muy enriquecedor porque aprendí mucho sobre mí, aprendí mucho acerca de cómo escribir ensayos para becas, para estas universidades y yo sé que esta experiencia la voy a usar en el futuro para cuando aplique a la escuela de medicina. Así que mi consejo es que el proceso, si uno no entra en ninguna de estas universidades, si no entra en ninguna de estas universidades está bien, pero el proceso como tal, lo que uno aprende es mucho más valioso y eso es lo que uno tiene que prestar atención. Yeah. Sí, antes de empezar el proceso de las aplicaciones, mi sueño siempre ha sido ir a una escuela, a una Ivy League School. Y antes de empezar el proceso yo como que investigué todo lo que era requerido, me entrevisté con el jefe de cátedra de ciencias de aquí del Manhood, que es una persona que conoce mucho sobre el proceso y me explicó cuáles eran los pros y los contras de ir a una Ivy League School. Entonces yo me informé bien antes de empezarlo, pero una vez que lo empecé, eh, rendirme nunca fue una opción. Abandonar el proceso fue jamás una opción. Entonces eso es algo que sí que uno necesita determinación, entusiasmo, motivación
porque es un proceso que lleva tiempo y lleva esfuerzo. Y eso es algo que los oficiales de la oficina de admisión miran. Sí, ve cuánto esfuerzo uno puso en el proceso. Entonces yo, no solamente fue mi motivación, pero también tuve el soporte de mi novia, de mi fiancé, Cintia, de mi familia, aunque mis padres no estén aquí en Cuba, no estén aquí, ellos están en Cuba y me dieron su soporte emocional, de mi consejera de Trio SSS, que es un programa federal que es para estudiantes que son primera generación que van a la escuela, a la universidad, de mis amigos, de mis profesores. Que siempre tuve el soporte de estas personas que fueron un factor muy importante en el proceso, que me ayudaron a seguir, ¿no? A continuar y nunca rendirme. ¿Okay? Gracias. El proceso de escribir los ensayos realmente fue muy enriquecedor porque no solamente aprendí más acerca de mi persona, pero también fue un proceso en que me ayudó a mejorar mi escritura en inglés, me ayudó a aprender, a familiarizarme con el proceso no, de aplicar a las universidades, cómo escribir. No es tanto a veces qué es lo que escribes, pero cómo lo escribes. Y eso es lo que uno quiere demostrar también en los ensayos, qué es único sobre ti, qué te hace especial. Y eso es lo que uno quiere compartir con los oficiales de las oficinas de admisión. Y entonces, y la parte más difícil, como dije anteriormente, fue que no soy nativo, el inglés no es mi idioma nativo, entonces como que tuve a veces dificultad a la hora de escribir. Más bien con lo que más tuve, problemas fue selección de palabras, que a veces en español lo decimos de una forma, pero en inglés se usa una palabra completamente diferente, que tiene un diferente, que se usa en diferente contexto. Pero bueno, fue un proceso muy enriquecedor, por eso, como dije anteriormente, fue un proceso muy enriquecedor y bueno, vale la pena realmente, vale la pena introducirse en el proceso y aplicar por estas universidades porque uno aprende muchísimo. Bueno, a mí siempre, siempre me ha dado como pena hablar por teléfono, pero, pero realmente si uno tiene dudas acerca de alguna pregunta, algo, llamen a las escuelas, porque las escuelas que no sea algo intimidante para ustedes, porque realmente las personas de la escuela están ahí para ayudarle, están ahí para hacer el proceso más fácil a los aplicantes. Por eso, tomen ventaja de esto, llamen a la escuela, entérense de todo lo que haga falta, esténse seguros de que nada esté missing, que nada falte y que todo esté en orden, porque uno debe ser proactivo. No espere a que la escuela le contacte a uno, llamen a la escuela, pregunten, hey, ya recibieron este documento, lo mandé la semana pasada, cómo lleno esta pregunta, es necesaria, porque hay algunas preguntas que son para freshmen y no para transfer students. Entonces por eso siempre llamen, no tengan pena de llamar, porque ellos le van a dar la información más correcta y la más reliable. ¿Ve? Ok, gracias. Terminar el proceso me sentí muy feliz porque realmente, como dije anteriormente, lleva tiempo, lleva esfuerzo y solamente el simple hecho de terminar la aplicación uno se siente ya exitoso porque dije, wow, como decir, sobrepasé ese obstáculo, yo sí puedo. Y es algo que, aunque uno no entra en ninguna de las universidades, como dije anteriormente, el proceso es enriquecedor, es un proceso donde uno aprende muchísimo y es por eso que
que me sentí tan feliz. Dije, bueno, ya lo terminé. Es increíble cómo haya podido terminar un proceso tan complicado y tan difícil. Porque honestamente no es fácil, no es como se dice, un pedazo de cake. Es algo que, como dije, lleva tiempo y esfuerzo. Y lo mismo va a pasar con ustedes. En cuanto la termine van a decir, wow, lo hice, estoy bien happy. Y bueno, eso es todo. Bueno, ya una vez que después terminé ya la aplicación, yo empecé así todo a contactar las universidades para ver si todo estaba en orden. Y ya me dijeron, ya solamente espera que te haremos saber. Y, y yo no desarrollé en ningún momento nerviosismo. Y esto es algo que muchos aplicantes les pasa, que están como ansiosos, tensos. Y es normal, es un sentimiento humano, ¿no? Pero yo siempre, es mi filosofía de vida, ¿no? Es el proceso lo que importa, no el resultado. Y nunca creé expectativas, porque lo que pasa es que cuando uno crea expectativas eh, y no obtiene lo que espera, entonces viene el sufrimiento, viene la frustración. Y por eso ya me sentí feliz. El hecho de haber terminado el proceso, ya estaba feliz conmigo mismo. Ser un no nativo, venir, estar solamente aquí en los Estados Unidos por 2 años y completar un proceso tan difícil así, ya me sentí exitoso. Y entonces yo decía, soy yo quien hace la diferencia, no la escuela. Y eso me lo dijo un amigo mío que entró a Columbia University. Me dijo, oye, si no entras a ninguna escuela, no te preocupes, porque vas a llegar lejos y eres tú quien va a hacer la verdadera diferencia. Y entonces, bueno, la primera carta que recibí fue de Cornell University y honestamente yo pensaba que tenía grandes oportunidades de entrar en Cornell porque Cornell es el Ivy League que tiene ¿cómo decirlo? El porcentaje de aceptación más grande, que es como 23% de los estudiantes que aplican son aceptados. Y fue la primera carta que recibí diciendo que no me habían aceptado. Y yo dije, bueno, si Cornell no me acepta, que tiene un porcentaje bien alto, bueno, ¿qué voy a esperar de las otras universidades? Después la segunda carta fue de Harvard University. Igual no me aceptaron. Y, y bueno, dije, bueno, no importa, vamos a esperar. No, como dije, no había creado ninguna expectativa. Y ya después la tercera carta que me llegó fue de Stanford University. Entonces estaba en la escuela, había salido de mi laboratorio de biología y tenía a mi amigo Jack y que le había dicho, hey Jack, revisa. Ese día me llamó mi mamita, me llamó por la mañana y me decía, hijo, ya te hicieron saber sobre Stanford, porque le había dicho que ese día me iban a hacer saber a las 3 de la tarde. Y le dije, no mami, no he revisado el email. Yo no gastes dinero, yo en cuanto revise te llamo y te hago saber. Entonces le dije a Jack, coge mi teléfono, revisa mi email. Y ya lo revisó y dice, hey, congratulations, you have been accepted. Like, oh, he's probably, dije, no, probablemente él no, me está jodiendo, me está fastidiando. Y me dijo, no, sí, es de verdad, es de verdad. Y bueno, ya Stanford, cuando me hizo saber, estuve súper feliz. Especialmente, por mí no, yo estaba feliz por mí mismo, pero también solo por la gente que me ayudó. Fue como un premio para mi consejera Nikki, para mis padres, para mis amigos. Y realmente yo siento que ellos comparten un pedazo de esta aceptación. Eh, bueno, después de Stanford vino Johns Hopkins, que me aceptaron también. Después Brown University, que me pusieron waitlist y me dijeron, si realmente quieres venir a Brown, por favor, escríbenos una carta que vamos a hacer todo lo posible para darte una posición aquí en Brown. Pero bueno, como ya quería ir a Stanford, ya me fui a Stanford. Y bueno, eso es todo. Fue un proceso bien enriquecedor y muy divertido realmente. Yo la pasé bien, me divertí cuando estaba aplicando. ¿Ya? Bueno, los recursos que utilicé,
La primera persona que sí que me ayudó muchísimo fue mi consejera Nikki, que estuvo desde el principio conmigo. Ella tampoco estaba familiarizada con el Common App, pero bueno, entre los dos investigamos. eh, También mis amigos, mis profesores, toda la gente alrededor mío que me quieren mucho, me dieron el coraje, me dieron la motivación para, ¿no? para seguir adelante. Uno de los recursos que fue que me ayudó muchísimo fue la website collegeconfidential.com, porque es una website donde los estudiantes postean comentarios, comparten sus experiencias en años pasados. Y hay muchos estudiantes que están, ¿cómo decir?, en el mismo proceso. Entonces uno puede compartir con ellos de, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo debiera de ser? Y no hay ese ambiente de competencia, ¿ves? La gente son muy honestas y se ayudan mucho. Es un foro donde la gente se ayuda muchísimo. También otro recurso es llamar a las escuelas. No tengan miedo de llamar a las escuelas porque son muy buenos y ellos van, yo diría, más allá de lo normal para ayudarnos. Muchas veces llamaba a Stanford, Harvard o Johns Hopkins y siempre me decían, espérate un momentito, voy a chequear que esto esté bien, puedes esperar en la línea, quiero estar segura de que todo esté bien para ti. Y bueno, College Confidential y bueno, mis profesores, más bien, y Trio me ayudó muchísimo. Gracias a Trio fue que pude terminar el proceso. Y bueno, eso es todo. Gracias. Okay. Las cartas de recomendación, yo, sí, cuando pidan una carta de recomendación, bueno, primero que todo, tomen clases que duren por 6 meses o un año con el mismo profesor. El profesor puede conocerte más, puede, ¿me entiendes?, decir qué tan buen estudiante tú eres. Y también, cuando pidan la carta de recomendación, tengan, como decir, un ensayo personal, ¿no?, sobre usted, ¿no?, para que le den al profesor, porque el profesor puede saber qué tan bien estudiante eres, pero a lo mejor no sabe por lo que uno está pasando, no sabe si trabaja, no sabe si tiene familia, no sabe por todas las cosas que el aplicante hace afuera de la escuela. También denle tiempo al profesor, porque los profesores están ocupados, tienen exámenes que revisar, tienen otras cosas que hacer, tienen su vida personal. Denle al menos mínimo un mes para escribir la carta de recomendación. Y siempre recomiendo que pidan al menos una carta extra. En caso de que una escuela no haya recibido una carta, entonces ustedes tienen un repuesto para mandarle a esa escuela. Y bueno, eso es todo. Ya pedirlo con suficiente tiempo y que el profesor conozca a uno, qué tan buen estudiante uno es. Gracias, eso es todo. Los ensayos opcionales. Muchas escuelas le dan la oportunidad a uno de escribir un ensayo extra. Y al principio cuando empecé la aplicación yo dije, esto es un obstáculo, no otra cosa más que hay que hacer. Pero realmente es otra oportunidad para uno para demostrar que uno es único, que uno es especial, demostrar las cualidades que uno tiene. Y es por eso que les recomiendo a todo el mundo que tome ventaja de esta oportunidad. Por ejemplo, algunas de las universidades tenían ensayos como qué te gustaría, qué nos gustaría hacer saber acerca de tu personalidad, o qué le gustaría decir a tu compañero de cuarto sobre ti, cuál es tu libro favorito y por qué, qué te importa a ti y por qué, o habla acerca de alguna experiencia que haya contribuido a tu desarrollo personal. Todas estas son preguntas que uno puede demostrar la madurez y la determinación que uno tiene, porque eso es lo que los oficiales de admisiones quieren ver. Quieren ver que el aplicante es determinado, es maduro, que sabe enfrentar problemas cotidianos
que no es solamente un estudiante que está en los libros estudiando, sino es alguien que también sabe enfrentar el mundo exterior, que sabe, ¿cómo se dice? Que está bien rodeado por, con cualidades, por personas, que está expuesto a varias situaciones de la vida, que no solamente está expuesto al mundo académico, sino también al mundo del trabajo. Y entonces tomen ventaja de este ensayo para demostrar esas cosas que no están en otras partes de la aplicación. Okay, gracias. Sí, había uno de los recursos, cuando antes de empezar el proceso busqué en internet algunas compañías y a ver cuánto ellos cargaban, cuánto cobraban. Y realmente cobraban muy caro y eso no fue una opción para mí. Yo no podía permitirme, no tenía los recursos para poder pagar estos servicios. Entonces dije, bueno, tendré que hacerlo por mí solo y recibir la ayuda de mi consejera, de mis amigos. Pero bueno, es decir, hacerlo más bien por, sin contratar a ninguna de estas compañías. Y realmente eso fue lo que hice, por eso es que estoy haciendo este video, para aquellas personas que no tengan los recursos de pagar esta compañía. Estas compañías, fíjense si son tan exquisitas que ellas determinan el color del papel, el peso del sobre. Sí, son bien, ¿cómo decir?, exquisitas, pero realmente eso no importa. Esos no son factores que determinan, lo que determina es su historia, lo que determina es que también uno lo ha hecho en la escuela, los grados. Lo que determina es las cartas de recomendaciones. Esos son los factores que realmente los oficiales de admisión miran. No miran si el sobre es amarillo, si el sobre es blanco. Eso no es importante. Y es por eso, tú sí puedes hacerlo. Porque yo lo hice y yo soy como cualquier otro. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Así siempre y cuando pongas el esfuerzo y pongas la motivación. Vamos, es todo. Gracias. Bueno, yo diría que no, el proceso es complicado, pero cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede ir a una Ivy League School, cualquiera, es solamente, yo le llamo, como decir, la alquimia del éxito, esa es como decir, mi frase. La alquimia del éxito no es más que esfuerzo, tiempo, dedicarle tiempo, motivación, entusiasmo, determinación. Esos son, como decir, eh, la gasolina de la máquina. Si uno tiene eso, uno puede lograr lo que sea en la vida. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la aplicación. Nunca perder el entusiasmo, nunca, jamás. Y ser determinado, estar decidido a lograr lo que uno está determinado a lograr. Y, y bueno, eso es todo. Desde que empiecen a tomar clases de la universidad, empiecen a empezar, que esa sea su motivación. Yo quiero ir a un Ivy League School, yo quiero ir a un Ivy League School, y que esa sea la motivación, no la expectativa, sino la motivación. Y por eso uno tiene que empujarse uno mismo para sacar buenas notas, para ser exitoso en el college, porque los grades van a hablar mucho por uno mismo. A veces muchas escuelas requieren tomar el SAT, pero yo diría que las notas del SAT no son tan importantes como los grades, porque los grades de los grados hablan sobre un rendimiento a largo plazo, a diferencia del SAT, que es solamente una prueba de 3-4 horas, que no realmente demuestra qué tan bueno el aplicante es. Y es por eso, desde el principio, sean bien agresivos, porque como dije, requiere entusiasmo, determinación y esfuerzo. Si tienen esas tres cosas, pueden lograr cualquier objetivo. Gracias.